Previamente, queremos felicitar a los promotores de la iniciativa IREKI por las firmas recogidas en el mundo laboral. Desde el Foro Social Permanente las recogemos hoy aquí con la responsabilidad que ello supone. Nos sentimos emplazados por 80.229 ciudadanas y ciudadanos de este país, personas con nombres y apellidos que nos dicen alto y claro seguir trabajando para buscar acuerdos incluyentes y transversales que permitan que la resolución del problema de las personas presas se pueda afrontar desde parámetros de soluciones razonables y en un plazo también razonable. Gracias, eskerrik asko, por el formidable trabajo realizado y felicidades, zorionak, a la sociedad por este formidable empoderamiento que nos dais hoy. Pero este camino no lo puede hacer sola la sociedad civil. Necesita la colaboración de las instituciones. Es por ello que el Foro Social Permanente adquiere el compromiso de entregar estas firmas en las próximas semanas en los parlamentos vasco y navarro. Para ello, hemos concertado ya encuentros con las presidentas señoras Tejería y Aznari. Además, en esos encuentros les entregaremos también las conclusiones del cuarto Foro Social sobre la temática facilitar el retorno de las personas presas y huidas. Conclusiones que presentamos en el Hotel Tres Reyes de Pamplona el pasado 18 de mayo. En aquel acto anunciamos el inicio de una ronda de contactos. Queremos aprovechar esta comparecencia para informarles del desarrollo de las mismas y de las conclusiones que extraemos. Desde el 19 de mayo hemos desarrollado las siguientes iniciativas en el marco de la Comunidad Autónoma Vasca. Hemos entregado las conclusiones al Gobierno vasco. Hemos mantenido reuniones con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Hemos mantenido reuniones con todos los sindicatos. Y finalmente hemos remitido las conclusiones a los portavoces del colectivo de presos de las cárceles españolas y solicitado a las respectivas instituciones penitenciarias sendos encuentros con ellos. De esta ronda de reuniones extraemos las siguientes conclusiones que entendemos recogen la voluntad de los partidos que representan el 88% del Parlamento Vasco y la totalidad de los sindicatos. La primera, es preciso seguir profundizando en la resolución de las consecuencias del llamado conflicto vasco, construyendo una convivencia del respeto a todas las víctimas de todas las expresiones de violencia, que sienten las garantías de no repetición, y los partidos y sindicatos están dispuestos a aportar en ese sentido. El segundo, el desarme de ETA del pasado 8 de abril y el acuerdo mayoritario institucional, político, sindical y social logrado en torno a él ha generado una nueva situación política que todos los agentes citados entienden debe aprovecharse. El tercero, existe consenso suficiente en la necesidad de que la política penitenciaria debe adecuarse al tiempo político actual, que la problemática de las personas aquejadas de graves enfermedades debe tratarse de manera individualizada y desde parámetros exclusivamente humanitarios. Y finalmente, que se debe terminar con la política de alejamiento. Y el último, todos coinciden en que, en el marco del proceso de paz, normalización y reconciliación vasco, la implicación de las propias personas presas por delitos de motivación política en el proceso, profundizando en los caminos de rechazo individualizado al uso de la violencia, en su compromiso inequívoco con las vías pacíficas y democráticas y el reconocimiento expreso del daño en su caso causado, como voluntad clara de reparación del mismo. De esta ronda extraemos la siguiente conclusión. En consecuencia, el Foro Social Permanente estima que las condiciones están hoy ya reunidas para que la mayoría de los partidos políticos y todos los sindicatos, en el marco que ellos estimen oportuno, inicien un diálogo inclusivo y transversal que como objetivo busque definir una hoja de ruta para dar una resolución definitiva en plazos razonables y factibles de tiempo a esta cuestión. En ese sentido, esperamos con gran interés los resultados del debate que está desarrollando el EPPK, colectivo de presas y presos, y que deseamos debería reforzar este gran acuerdo. Para finalizar, queremos insistir en el método del éxito que trajo la resolución a la cuestión del desarme. Este acuerdo entre partidos y sindicatos serán los cimientos base para construir en una segunda fase un acuerdo más amplio de triangulación
entre los gobiernos vasco, navarro y de Iparralde, las personas presas y huidas y la sociedad civil. Un método de éxito que desde el Foro Social Permanente estimamos sería el adecuado también en este aspecto. No podemos terminar esta comparecencia sin hacer una petición a los partidos a desarmar la palabra en los temas referidos a la convivencia y la paz. Desde el respeto absoluto al libre debate de las ideas, constatamos que los cruces de acusaciones escuchados estos últimos días no ayudan al consenso inclusivo y transversal que el nuevo escenario político nos debería permitir construir. Galdera, ¿tenéis preguntas?